Has hablado de un mundo globalizado en el que vivimos. Hemos mencionado a Ray Dalio, que bueno, sacó hace un par de años un libro maravilloso en el que explicaba el cambio de paradigma que él ve, ¿no? Como las grandes potencias. O sea, a día de hoy contemplamos como que Estados Unidos es la mayor potencia del mundo, pero no siempre ha sido el caso y no tiene por qué ser el caso en el futuro. Entonces, a día de hoy, ahora estarán viendo en pantalla una tabla donde se vea pues, el ranking de países por Producto Interior Bruto, GDP en inglés. En primera posición está Estados Unidos con cerca de 27.000 billion a la inglesa, no billion a la española. Seguido de China con cerca de 18.000 y luego, bueno, pues ya bastante más lejos viene Alemania, Japón, India, Reino Unido y bueno, otros países europeos. Te quería preguntar, obviamente puede pasar muchas cosas, hemos hablado de que el 2024 es un año con mucha incertidumbre, pero haciendo un poco zoom out, alejándonos un poco, ¿dónde crees que puede estar este ranking de aquí a 10 años? Recordemos, ahora mismo Estados Unidos primera posición, China segunda, Alemania tercera, Japón cuarta y la India quinta. ¿Cómo ves tú que puede estar este ranking en el 2034? Es complicado anticiparse, aunque sí que hay estudios que están hablando en dirección de que puede moverse el tablero, ¿no? Y que la primera potencia puede cambiar de Estados Unidos y puede haber el sorpaso famoso de Estados Unidos a China. De hecho, un reciente estudio de Goldman Sachs, que además yo publicaba también en mis redes sociales, hablaba de esa posibilidad, ¿no? De que China sea dominante de aquí a 2040, de 2050, y que después China sea sobrepasada por la India a finales de este siglo que hemos comenzado. Entonces, es curioso todos estos estudios que es verdad que lo que reflejan es el impulso y la capacidad de crecimiento que tienen estas sociedades, pero es cierto que si seguimos esa tendencia, China va a hacer el sorpaso a Estados Unidos. De hecho, se está comiendo gran parte de la tostada del comercio mundial. Tiene un dominio absoluto de las inversiones, por ejemplo, en África o en otras regiones en las que antes era Estados Unidos o Europa dominadora. Y bueno, teniéndose en cuenta esa tendencia, efectivamente, China sí va a dominar el esquema como primera potencia del mundo. Pero hay otros factores también que se tienen que tener en cuenta en este sentido. China, recordemos que es un país que socialmente va a ir creciendo, va a ir generando cada vez más clases medias, medias altas. China es un país pseudo comunista, tiene un control estatal para el control precisamente de la sociedad y un modelo más capitalista en la parte de la economía. Imaginémonos que la gente de China se cansa de ese modelo y quiere cambiar, ¿no? ¿Qué pasaría si hay una revolución social en China? Por ejemplo, es una idea y una pregunta que lanzo y que, nadie, y que no es un riesgo de cola que se esté teniendo en cuenta para hacer ese tipo de cálculos. O que, pues eso, que vayamos a un modelo en el que Estados Unidos y Europa se alíen contra el resto de potencias. Vete tú a saber, ¿no? Pueden pasar muchas cosas en el camino. Sobre el esquema actual, China será la dominadora dentro de 10, 15, 20 años. No sabemos exactamente el timing adecuado. Ahora, pueden pasar cosas en el camino. Esa es la foto que vemos ahora y la proyección que vemos, pero pueden pasar cosas en el camino, pueden pasar, ¿no? De hecho, Estados Unidos es el claro dominador del mercado de divisas con el dólar. Se hablaba de la desdolarización, de que si el yuan iba a hacer guerra al dólar, y no estamos viendo eso, estamos viendo lo contrario, estamos viendo cada vez una mayor dolarización de las economías. Mismamente Argentina quiere apostar por ese modelo, ¿no? De dolarizar después de la victoria de Javier Milei. Hay muchos países que igual le siguen la estela. La aparición de Bitcoin, la aparición de otras alternativas a la moneda fiduciaria. Va a haber una guerra importante. Ya la va a haber, ya la está viendo comercial y vamos a ver quién sale victorioso de esa guerra, ¿no? Probablemente sea el conflicto o el gran conflicto de este próximo siglo, ¿no? El conflicto por la dominación del mundo, China versus Estados Unidos. Sobre el papel, ya te digo, China tiene ahora mismo la de ganar, pero yo creo que va a haber cosas en el camino que no estamos viendo y que van a hacer esa guerra mucho más dura, ¿no? De lo que pensamos que va a ser un sorpaso súper fácil. No lo sé, ¿eh? Es una hipótesis, pero creo que está ahí. Y luego lo de la India, pues tiene que haber mucha reforma, ¿no? Para que sea el principal país del mundo, ¿no? Y tiene que haber un aumento de su riqueza de PIB per cápita ahora mismo hay mucha miseria, mucha pobreza y, bueno, pues la demografía no lo es todo, ¿no? Por así decirlo, aunque la tecnología está evolucionando favorablemente para ellos. ¿Y cómo ves el papel de países como, por ejemplo, Japón, Alemania? ¿Crees que pueden llegar a resurgir de sus cenizas o que, bueno, pues quedarán relegadas más abajo en el ranking? Japón lo veo muy complicado, ¿no? Japón ha optado por el camino de la zombificación desde hace mucho tiempo. Desde los años 80, Japón
ha basado su crecimiento en emisión de deuda, es un país dependiente del Banco Central y es el muerto que no muere enganchado a una máquina. Esa es la analogía de lo que es Japón a día de hoy. Japón tiene más de un 230% de deuda sobre el PIB. Es una auténtica locura. Necesitaría 3 años para pagar, prácticamente 3 años para pagar su deuda, ¿no? De lo que produce en un año entero el país nipón. Entonces, lo veo difícil. Veo un país que está muy envejecido, que tiene tecnología, pero que se está quedando anclada con el avance tecnológico de China, Estados Unidos y otros países. Depende mucho de la industria de la automoción, que la industria de la automoción veremos hacia dónde nos encamina, ¿no? Con los vehículos eléctricos o los de hidrógeno en su momento. Veremos a ver hacia dónde avanzamos en ese sentido. Y o cambia un poco el modelo productivo y avanza hacia la reducción de esa deuda descomunal, lo cual pasaría a una crisis o a una depresión financiera importante, o lo veo un país estable, pero cada vez más relegado en el escenario mundial, ¿no? Y en el caso de Alemania, Alemania tiene mucho más margen. Alemania ha hecho mejor los deberes. Alemania en la era de Merkel lo que hizo es no apostar por ese endeudamiento. Tiene un margen de endeudamiento importante y no quieren endeudarse. En algún momento, si tienen que hacerlo, lo pueden hacer y pueden cimentar crecimiento y aumentar su productividad de manera importante. Entonces, Alemania sí que tiene más margen en ese sentido, sí que tiene un problema demográfico como pasa en la mayoría de los países desarrollados, que está envejeciéndose cada vez más, pero tiene más margen para cambiar su modelo productivo, porque también es dependiente de la industria y de la industria de la automoción en gran medida también. Y si apuesta más por una rotación hacia la tecnología, sí que yo lo veo como un país que puede seguir siendo del top 10 del mundo, ¿no? Alemania.